El pasado fin de semana fui al cine a ver El cautivo, la última película de Alejandro Amenábar, una película que ha levantado división de opiniones entre público y crítica. Entonces yo os voy a dar mi opinión desde el punto de vista de la narrativa y de la historia que cuenta, no tanto desde el lenguaje cinematográfico porque no es mi especialidad. Voy a dar dos avisos importantes. El primero es que voy a intentar hacerlo sin spoilers, porque es una película bastante reciente y seguramente haya gente que todavía no la haya visto y esté pensando en verla. Y el segundo aviso es que no voy a entrar en el tema de la posible homosexualidad del personaje de Cervantes, no tanto de la persona histórica, de la persona real, sino del personaje que aparece en esta película. Yo no soy historiador, tampoco sé si es posible, si no es posible, si está demostrado o no. Simplemente me parece una decisión pues, del director de explorar esa posibilidad en una ciudad con mucho libertinaje sexual, donde, bueno, pues una persona que viene de otra realidad, que es la España un poco ya saliendo de la Edad Media, pues que pasaba por su cabeza cuando se encontraba con este otro mundo que era Argel en esa época. A lo largo de la película se nos muestran 4 cautiverios principales que sufre Cervantes y con los que tiene que lidiar y de los que tiene que liberarse. El primer cautiverio es el cautiverio físico, es el más obvio. Él está en una prisión donde van los prisioneros tomados por los piratas berberiscos. Esta prisión está en Argel. Segundo cautiverio, vamos a llamarle cautiverio artístico o mental, porque hace referencia a su condición de escritor. Desde el principio vemos que él tiene facilidad para inventarse historias. Estas historias, en cierto modo, le sirven para huir del cautiverio físico, porque conquista una libertad diferente, ¿no? Una libertad pues, que le permite volar con la imaginación y vivir experiencias que no puede porque está cautivo físicamente, ¿no? Entonces, ese cautiverio hace referencia a que él tiene esa facilidad para escribir historias, pero no termina de dar el paso de ponerse a escribirlas como un escritor entregado totalmente a ese arte. Tercer cautiverio sería el cautiverio sexual. Este es el que más se ha mencionado, ¿no? Un poquito por la polémica y tal. Se nos muestra unas personas, no solo Cervantes, pero bueno, unas personas que vienen de una España católica y más reprimida y llegan a una ciudad, Argel, mucho más libertina, bueno, donde hay mucha facilidad para el sexo, particularmente homosexual. De hecho, entre los homosexuales se utiliza la expresión salir del armario, porque en cierto modo ese armario lo que simboliza es el vivir reprimidos y no poder expresar tu condición sexual. Y hay un cuarto cautiverio que sería el religioso, pero yo creo que es más bien con la Iglesia, porque la Iglesia aparece en esta película un poquito como vigilante, como que no te salgas del camino porque va a haber ahí unos ojos que te van a estar mirando, te van a estar juzgando y te pueden hacer la vida un poco complicada. En las últimas películas de Amenábar aparece bastante la Iglesia Católica como un poquito ese censor moral que se veía pues desde Ágora. Digamos que es un tema que está un poquito en todas las películas de Amenábar, y en esta no iba a ser menos, porque lo que vemos es también dos religiones, un poco las diferentes costumbres y tal, ¿no?
Cuando tenemos estos cuatro retos, estos 4 cautiverios, normalmente lo que pasa con las películas es que cada una tiene una trama. En estas tramas hay una serie de hechos, arranca, digamos, el cautiverio físico y vemos una escena en la que vemos qué pasa con ese cautiverio físico, luego arranca la trama del cautiverio artístico, vemos qué pasa, por qué Cervantes de repente en un momento determinado empieza a inventar historias, arranca una trama sexual, hay unas insinuaciones que le llegan al personaje, la iglesia más o menos, bueno, aparece también algún hecho que te indica que va a estar ahí, pendiente, vigilante, digamos que aparecen diferentes hechos. Luego pues vuelve a haber otros hechos de otros cautiverios, de otras tramas, y bueno, así se va conformando un mapa de tramas en las que, bueno, se van relevando unas a otras, ¿no? Y nos va contando la historia completa. Cuando tenemos estas 4 tramas, que yo creo que en el cautivo, yo al menos he visto estos diferentes cautiverios, ¿no? que él contra los que tiene que luchar. Cuando nos encontramos con esto, hay principalmente 2 dificultades que tiene que resolver la película. La primera dificultad es que, claro, cada trama empieza en un momento determinado con una condición del personaje, en este caso, pues imaginemos la del cautiverio físico. Él empieza la película como un prisionero. Tiene que haber una evolución hasta que finalmente es liberado. No hago ningún spoiler porque todos sabemos que al final lo liberan. Pero en el resto, no voy a decir cómo termina el resto de las tramas, pero en el resto pasa igual. Empieza el personaje con una condición determinada, hay una evolución y hay un final que puede ser diferente, que debería ser diferente, de hecho. Entonces esto lo que requiere es tiempo. No se deberían quedar las tramas como a medias, ¿no? Necesita cierto tiempo para que empiece la trama en un momento determinado y termine en otro momento determinado. Y además lo que necesitan es integración. No tienes que tener la sensación de estar viendo 4 historias diferentes, 4 películas, por así decirlo. Cuando lo estás viendo tienes que tener la sensación de que estás viendo una sola historia. Una sola historia con diferentes matices, diferentes obstáculos de diferente índole. Para explicar cómo se puede tratar con una complejidad de tramas como la que plantea El cautivo, voy a utilizar el ejemplo de otra película que trata sobre la vida de una escritora y cuenta, igual que en El cautivo, el momento en el que ella pasa por una experiencia compleja, dura, y de la que sale decidida a ser escritora. Hablamos de Memorias de África, que también cuenta la experiencia de una escritora, de Karen. Memorias de África, la protagonista, Karen, su conflicto tiene que ver con el compromiso. Ella arranca la película con una serie de compromisos, como mujer de aquella época. Sus compromisos podríamos un poco contarlos como su matrimonio, en primer lugar, es el primero que nos plantea. Ella se casa con un amigo, forman un matrimonio de conveniencia. Al ser mujer, pues bueno, digamos que necesita la figura de un marido pues para tener cierta libertad. El segundo compromiso sería con la granja que ella monta en África, que es un compromiso con la granja a nivel económico, ¿no? Porque es su sustento, pero también con la tribu de nativos africanos que viven en su hacienda. Estamos hablando de una granja que son cientos de hectáreas, si no miles. Un tercer compromiso, por así decirlo, que sería el amoroso,
porque ella en un momento determinado se enamora del personaje de Robert Redford, que es un aventurero americano que está por allí, por África, se llama Dennis, y del cual se enamora. En este caso, ella quiere tener un vínculo mayor con este hombre, quiere tener más compromiso incluso, pero es Robert Redford el que prefiere, bueno, tener cierta distancia porque él no deja de ser un aventurero y no quiere tener un lazo tan fuerte. Luego podemos hablar que tiene también una serie de compromisos que tienen que ver con lo social. También ella es una dama un poco de la alta sociedad. En África, pues bueno, hay una mini sociedad de todos los colonos coloniales que viven allí, viven un poco a cuerpo de rey. También hay una guerra. Ella es danesa y toda esa zona pues está controlada por los británicos. En aquella época salta la Primera Guerra Mundial. Es un compromiso un poco difuso. Se parece al compromiso, o sea, al cautiverio de la Iglesia en el cautivo, que está por ahí, pero no hay en cierto modo una historia, una trama con el cautiverio religioso o de la Iglesia y el compromiso social. No hay una trama en sí, es como un cierto ambiente, ¿no?, que está por ahí. Entonces, igual que en el cautivo, pues empezamos a ver qué pasa con su matrimonio, monta la granja, conoce a Robert Redford, llega al club social donde se reúnen allí un poco los europeos en África. Van pasando determinadas cosas y, igual que en el cautivo, va evolucionando la historia y va evolucionando todas las tramas. La diferencia es que en Memorias de África hay una trama principal. Si a cualquiera que haya visto la película le preguntaran de qué va la película, te diría que va de la historia de amor entre Meryl Streep y Robert Redford. Es una gran historia de amor que es esa trama la que vehicula toda la historia. El resto de tramas lo que hacen es, pues como que entran, ¿no?, en esta historia de amor, de alguna forma, tienen algunos puntos de encuentro y está un poco por ahí. Pero la gran trama es la de amor. Y al final tenemos esa sensación de que lo que estamos viendo es la gran historia de amor entre Robert Redford y Meryl Streep. En el caso del cautivo, a mí me da la sensación de que, más que integrarse una trama con otra, lo que están es compitiendo entre ellas. Están compitiendo a ver a qué le dedicamos más atención, qué consideramos más importante. Si la parte del cautiverio físico, si que él consiga escapar, o que él consiga lanzarse a ser escritor, o que él tenga una relación amorosa en este caso, bueno, con el Bajá, que es el que manda allí en Argel. La Iglesia, ya digo que no es tanto una trama en sí, es una cosa un poco como que está por ahí latente. Creo que en el caso de la Iglesia sí está bien integrada con el resto de tramas, pero me da la sensación de que todas las demás compiten entre sí. Este puede ser, bajo mi punto de vista, el motivo que hace que, en cierto modo, la película quede un poco lastrada. No fluya como deba fluir la historia y haya momentos que nos parecen muy interesantes, nos metamos en la película, nos metamos en la historia, y otros momentos en los que quizás nos salimos un poco porque no termina de interesarnos tanto, o al pasar a otra trama parece que nos olvidamos de la anterior. Esta es mi opinión, pero quizá la tuya sea diferente. Yo os he dado esta opinión desde el punto de vista de la narrativa y del storytelling, donde creo que puede ser que la película quede un poquillo lastrada. No obstante, te animo a verla porque creo que la película tiene
elementos bastante buenos, muy positivos, y que, bueno, conviene verla y que tú saques tus propias conclusiones, que no tienen por qué ser iguales que las mías. Y nada más, si te ha gustado el vídeo te invito a darle un like para que llegue a más gente, y si no estás suscrito te invito a suscribirte para que el canal cada vez se haga un poquito más grande y podamos seguir haciendo estos vídeos que hablan sobre las historias y las ideas que nos meten en la cabeza. Hasta el próximo vídeo, en el que volveré con otra historia.